Hace 3 semanas, un monje chino de 94 años llamado Chen Huimin hizo algo que podría costarle muy caro. Tras 6 décadas de silencio, reveló por fin lo que está escrito en los textos prohibidos ocultos bajo su monasterio en la provincia de Qinghai. Textos que describen el monte Kailash no como una montaña, sino como una máquina, una estructura antigua colocada deliberadamente sobre la tierra por seres que existieron mucho antes que la humanidad. Y según esos textos, esa máquina sigue en funcionamiento. Los monjes lo llaman el punto de anclaje. Dicen que genera un campo que distorsiona el tiempo, destruye los aparatos electrónicos y empuja al límite de la cordura a cualquiera que se acerque demasiado. Afirman que escaladores que pasaron 12 horas en sus laderas regresaron envejecidos varias décadas. Sus órganos se deterioraron, su cabello se volvió blanco. La mayoría falleció en un plazo de 2 años. Pero hay algo que los monjes jamás habían contado a nadie. Hasta ahora, hay algo enterrado bajo esa montaña. Algo que los textos llaman la semilla del próximo mundo. Y la montaña lo está protegiendo. La distorsión del tiempo. Las manos del maestro Chen temblaban cuando describió lo que los textos antiguos dicen sobre el tiempo cerca del monte Kailash. Su intérprete tuvo que detenerse 2 veces, porque el anciano monje seguía haciendo pausas y lanzando miradas hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento para silenciarlo antes de que terminara. El tiempo no fluye allí, dijo finalmente. Atrae. Se acelera, te arrebata aquello que nunca podrás recuperar. Los monjes llevan siglos sabiendo esto, pero fue una expedición científica rusa en 1999 la que produjo el primer testimonio occidental documentado que pareció confirmarlo. La expedición estaba dirigida por el Dr. Yuri Bulov, un investigador veterano con 20 años de experiencia en medicina de altitud extrema. Nada lo perturbaba fácilmente. Había pasado su carrera en algunos de los entornos más hostiles del planeta. Sin embargo, lo que encontró aquel día lo llevó a abandonar la expedición por completo y a huir de la región. Un grupo de escaladores siberianos había regresado de las laderas del Kailash tras 12 horas. Volvieron con el aspecto de haber envejecido 20 años. El cabello que antes era oscuro aparecía salpicado de gris. Las barbas habían crecido semanas más de lo que físicamente debería haber sido posible. Las uñas sobresalían claramente de las yemas de los dedos. Sus rostros mostraban arrugas profundas, piel caída, y esa mirada vacía propia de quienes han vivido algo que los ha quebrado por dentro. Bulov documentó todo en un diario privado que no fue publicado hasta después de su muerte. Escribió que lo más perturbador eran sus ojos. No parecían asustados, sino vacíos, como si hubieran contemplado algo que había borrado una parte de quienes eran. Cuando se les preguntó cuánto tiempo habían pasado en la montaña, no lograban ponerse de acuerdo. Uno insistía en que habían sido semanas. Otro juraba que apenas unas horas. Se ponían agitados casi al borde de la confrontación cuando se les presionaba al respecto. Bulov ordenó exámenes médicos completos antes de que los escaladores abandonaran la región. Los resultados desafiaban todo lo que la ciencia médica comprende sobre la biología humana. Sus órganos presentaban un deterioro propio de hombres de 80 años. El daño celular que normalmente requiere décadas se había producido en medio día. Los marcadores sanguíneos indicaban un estrés biológico extremo, como si sus cuerpos hubieran atravesado años de envejecimiento en una sola tarde. En un plazo de 2 años, cada uno de esos escaladores había fallecido. Insuficiencia cardíaca, colapso de órganos, afecciones que no ocurren en hombres sanos de 30 años. El único factor que los conectaba a todos eran esas 12 horas en el monte Kailash.
Lo que hace esto médicamente relevante es el concepto del acortamiento acelerado de los telómeros. Los telómeros son las estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas que se van acortando de forma natural con la edad. El estrés físico y psicológico extremo puede acelerar este proceso. Sin embargo, la tasa de deterioro descrita en las notas de los exámenes de Bulov sugiere una compresión del proceso de envejecimiento que no tiene precedente alguno en la literatura científica revisada por expertos. Los monjes no se sorprendieron. Llevaban más de 1000 años documentando este fenómeno. Según el maestro Chen, los textos antiguos describen con precisión una zona de influencia que se extiende 15 kilómetros desde la cima en todas las direcciones. Dentro de ese perímetro, las leyes físicas normales se disuelven, el tiempo se comprime, los cuerpos envejecen y algo permanece atento para medir hasta qué punto una persona es capaz de resistir antes de quebrarse. Y aquí viene el detalle que lo complica aún más. Durante miles de años, peregrinos han recorrido circuitos rituales alrededor de Kyash con la convicción de que cada vuelta completa borra el karma negativo acumulado. La ruta de peregrinaje estándar conocida como el Kora cubre 52 kilómetros a una altitud superior a los 5000 metros. La recorren budistas tibetanos, hindúes, jainistas y practicantes de Bön. Lo que casi ninguno de ellos comprende es que los textos antiguos describen esta práctica no en términos metafóricos, sino literales. Completa el circuito y el tiempo se desplaza de forma medible. Acércate a la cima y el tiempo se acelera de manera violenta. La montaña no te envejece simplemente, te arrebata algo que jamás podrás recuperar. Horas, años, futuros que te pertenecen, y lo hace sin pedirte permiso. La cima inalcanzable. Nadie ha llegado jamás a la cumbre del monte Kyash. Ni una sola persona. En ningún momento de la historia humana registrada. Y no es porque no lo hayan intentado. Es porque la montaña no lo permite. Kyash se eleva a 6.638 metros. Lo que en términos himalayos lo convierte en un desafío técnico manejable. Decenas de picos de altura similar han sido escalados en repetidas ocasiones. Varios se han convertido en expediciones comerciales casi rutinarias. Kyash nunca ha sido coronado. El gobierno chino, que controla el acceso a la región autónoma del Tíbet donde se encuentra Kyash, ha prohibido los intentos de ascenso desde la década de los 80, alegando oficialmente el respeto por su significado religioso, pero esa prohibición llegó después de décadas de intentos fallidos y de relatos profundamente perturbadores de quienes lo intentaron. El montañero británico Hugh Routledge fue uno de los primeros occidentales en documentar formalmente este fenómeno. En 1926, pasó 3 semanas estudiando Kyash desde todos los ángulos posibles. Routledge era un veterano de los picos más peligrosos del Himalaya, un hombre que había mirado de frente situaciones de extremo peligro en paredes heladas sin inmutarse. Es quizás más conocido por su posterior papel como líder de la expedición al Everest de 1933, que llegó más cerca de la cumbre que cualquier intento anterior. Un hombre que, en otras palabras, conocía el peligro en la montaña a un nivel verdaderamente profesional. Tras 3 semanas observando Kyash, Routledge recogió su equipo y declaró la montaña absolutamente inescalable. Sus notas de expedición revelaron algo extraño. No mencionó las condiciones del hielo ni la dificultad técnica como el principal obstáculo. Escribió sobre una sensación, una presión que se acumulaba en su pecho a medida que se acercaba. Una certeza abrumadora de que la montaña era consciente de su presencia y no lo quería allí. Sus guías se negaron a continuar. 3 de ellos tuvieron pesadillas tan intensas que se despertaban gritando, arañándose el rostro.
El propio Rutledge admitió que marcharse se sintió menos como una retirada y más como haber recibido permiso para escapar. El patrón se repitió durante décadas. En 2001, un equipo español de escalada consiguió uno de los permisos más inusuales en la historia del montañismo. Autorización oficial del gobierno chino para intentar alcanzar la cumbre de Kash. Eran escaladores de élite, veteranos del Everest y del K2, hombres que habían superado cada desafío técnico que el Himalaya podía ofrecer. Nunca lograron pasar del campamento base. Los miembros del equipo reportaron alucinaciones repentinas, visiones de seres queridos en situaciones terribles, de la tierra abriéndose bajo sus pies, de formas moviéndose en el límite de su campo visual que desaparecían al girarse. Náuseas paralizantes que aparecían sin aviso y se disipaban con la misma rapidez. Y lo más inquietante de todo, una experiencia psicológica compartida que les costaba expresar con palabras. Una certeza profunda y absoluta de que seguir adelante conduciría a algo mucho peor que la muerte. El alpinista ruso Sergei Chisyakov describió su experiencia en una entrevista que más tarde fue suprimida por las autoridades locales. Temblaba mientras hablaba, fumaba un cigarrillo tras otro y se negaba a mirar a la cámara. Su traductor comentó que Chisyakov llevaba meses sin dormir bien. Dijo que sentía mal de altura. Sí, pero esto era distinto. Su corazón se aceleraba sin razón alguna. Un único pensamiento se repetía en su mente una y otra vez. No perteneces aquí. No era un pensamiento suyo. Venía de afuera, de la montaña misma. Podía sentirlo presionando contra su mente como una mano apoyada sobre su cráneo. En el momento en que decidió regresar, cada síntoma desapareció por completo. Dijo que fue como si lo soltara una presión que ni siquiera había notado que lo sujetaba. Una sensación de alivio tan intensa lo invadió que rompió a llorar. Vale la pena detenerse en lo que los psicólogos denominan este tipo de fenómeno. Las alucinaciones colectivas en condiciones de estrés fisiológico extremo están documentadas. Pero lo que distingue a los testimonios sobre Kyash es su coherencia entre grupos culturales distintos, barreras idiomáticas y décadas de relatos independientes. Personas de España, Rusia, Alemania, Japón y diversas comunidades himalayenses han descrito experiencias que coinciden en aspectos específicos y verificables. Esa consistencia transcultural es lo que hace imposible desestimar el fenómeno como simple miedo a la montaña o psicosis por altitud. Los textos antiguos describen esto en términos muy precisos. Lo llaman el campo del rechazo, una energía que no ataca a quienes se adentran en él, sino que identifica el punto débil de cada mente individual y lo amplifica hasta que la retirada se convierte en la única salida posible. Los monjes no lo presentan como algo hostil, lo presentan como algo protector. La montaña no intenta hacerte daño. Se asegura de que te vayas antes de que encuentres lo que está custodiando. Los fallos de los equipos, las brújulas enloquecen cerca del monte Kyash. En un paisaje donde los puntos de referencia se repiten, el clima cambia sin previo aviso y cada cresta parece idéntica a la anterior, perder la brújula no es un inconveniente, es una sentencia de muerte. Los excursionistas han documentado este fenómeno durante décadas. Una expedición alemana en 2015 llevó 6 brújulas de 3 fabricantes distintos. Las 6 fallaron simultáneamente a menos de 8 kilómetros de la cima. El jefe de la expedición, un ex-navegante militar con más de 20 años de experiencia profesional, describió cómo observó la aguja girar de forma perfectamente sincronizada en los 6 dispositivos, como si respondieran a una misma señal invisible. Las anomalías magnéticas alrededor de Kyash han sido parcialmente confirmadas por datos satelitales.
el Instituto Indio de Geomagnetismo ha identificado perturbaciones magnéticas localizadas en la región más amplia de la meseta tibetana que siguen siendo poco comprendidas. Lo que distingue específicamente al área cercana a Kyash es la intensidad y consistencia de los informes sobre fallos de brújula en comparación con otras zonas donde también se han documentado anomalías magnéticas. Las explicaciones geológicas habituales apuntan a formaciones rocosas ricas en magnetita, pero la geometría y precisión de las perturbaciones alrededor de Kyash no coinciden con los patrones típicos de distribución de minerales volcánicos. A mayor altitud sobre la montaña, los pilotos reportan fenómenos que ningún documento oficial ha logrado explicar de manera satisfactoria. Los aviones tienen prohibido sobrevolar directamente la cima, oficialmente clasificada como espacio aéreo restringido. Pero la razón real no aparece en ningún documento gubernamental publicado. Los pilotos que han volado cerca de la zona describen instrumentos que ofrecen lecturas contradictorias de forma simultánea. Altímetros mostrando cifras imposibles. Indicadores de rumbo girando en sentido inverso. Pérdidas totales de señal que duraban exactamente el tiempo que permanecían más cerca de la cima. Turbulencias que aparecían de la nada en condiciones de cielo completamente despejado. No la acumulación gradual que los pilotos suelen anticipar, sino sacudidas violentas e instantáneas que cesaban con la misma brusquedad con que comenzaban. Los aviones modernos están construidos con sistemas redundantes diseñados específicamente para evitar fallos múltiples y simultáneos. Cerca de Kyash, eso no parece importar. Los sistemas redundantes fallan de todas formas. Un piloto comercial que pidió mantenerse en el anonimato comentó que ha recorrido esa ruta regional decenas de veces. En cada uno de esos vuelos, algo sale mal cuando no debería ser posible. Él y su copiloto jamás lo mencionan entre ellos. Nadie más lo hace tampoco, pero todos lo saben. Las grabaciones con drones han añadido otra capa de evidencia. Equipos documentalistas han intentado enviar vehículos no tripulados cerca de las laderas con la esperanza de captar imágenes aéreas de la cima que ningún ojo humano ha visto jamás desde las alturas. La mayoría nunca llegó muy lejos. Algunos perdieron señal y cayeron del cielo como piedras. Otros regresaron con material corrompido, imágenes distorsionadas, como si algo hubiera interferido con el flujo de datos. Los ingenieros examinaron estos dispositivos después y no encontraron daños físicos, ni circuitos quemados, ni fallas mecánicas, ni ninguna razón por la que la máquina había dejado de operar. Simplemente dejaron de funcionar dentro del alcance de la montaña y volvieron a funcionar con normalidad una vez retirados de la zona. El maestro Chen asintió cuando le describieron estos relatos. Los textos lo predijeron, dijo. El punto de anclaje genera un campo que rechaza lo artificial. Tus máquinas no son bienvenidas allí. Tú tampoco lo eres. Y los monjes sostienen que los fallos tecnológicos no son aleatorios, son dirigidos. La montaña identifica aquello en lo que los humanos se apoyan para sentir control y lo desactiva de manera sistemática. Primero la navegación, luego la comunicación y después los propios dispositivos. Para cuando los escaladores comprenden del todo lo que está ocurriendo, ya se encuentran desorientados, aislados y luchando contra un impulso abrumador de huir. Los dos lagos se asientan a los pies del monte Kyash, separados por una estrecha franja de tierra de aproximadamente 3 kilómetros de anchura. No podrían ser más distintos el uno del otro. El lago Manisaravar está perfectamente en calma. Su agua dulce refleja como un espejo, serena incluso cuando el viento azota la meseta tibetana a gran altitud.
a 4.590 metros sobre el nivel del mar, cuando todos los demás cuerpos de agua de la región quedan atrapados bajo el hielo en invierno. La superficie de Manasar permanece abierta, tranquila y tan tersa que quienes la contemplan la describen con frecuencia como artificialmente apacible. Junto a él se extiende Rakshastal, salino e inquieto, con sus aguas en movimiento constante, como si algo bajo la superficie se negara a la quietud. En Rakshastal no viven peces, Manasar sí sustenta vida acuática. El contraste entre ambos es tan marcado que los viajeros que los visitan el mismo día suelen describir la sensación de cruzar entre dos realidades radicalmente diferentes. La explicación geológica de esta diferencia tiene que ver con los distintos patrones de entrada y drenaje de agua. Manisarabar recibe un importante caudal de deshielo glaciar proveniente de las laderas meridionales de Kailash, mientras que la composición de Rakshastal responde a distintos aportes minerales. Son diferencias reales y documentadas. Lo que la geología no explica es la anomalía conductual persistente. ¿Por qué la superficie de Manisarabar permanece tan constantemente en calma bajo condiciones que deberían generar oleaje considerable? La voz del maestro Chen bajó de tono cuando habló de los lagos. Lanzó una mirada a sus compañeros monjes antes de continuar, como si verificara si debía decir lo que venía a continuación. Los textos los llaman los ojos de la montaña, dijo en voz baja. Manasar observa el cielo. Rakshastal vigila lo que yace debajo. Juntos conforman un sistema de vigilancia que lleva milenios en funcionamiento. Nada se aproxima a Kailash sin ser observado. Absolutamente nada. De noche, Manisarabar se vuelve aún más extraño. Testigos a lo largo de múltiples siglos y tradiciones culturales distintas describen pequeños puntos de luz desplazándose sobre su superficie. No son reflejos de estrellas, que se mueven en arcos siguiendo la rotación celeste, sino fuentes independientes que se desplazan en patrones que parecen revelar una intención propia. El agua cambia de color de un día para otro, alternando entre tonos azules, verdes y ocasionales matices carmesí para los que no existe ninguna explicación geológica establecida. El peregrino y poeta indio Kabir escribió sobre Manisarabar en el siglo XV, describiendo luces que se le aparecieron como mensajeros que viajaban entre el cielo y las profundidades. Testimonios separados por 500 años describen fenómenos exactamente idénticos. El terreno alrededor de los lagos cambia de formas que desafían cualquier cartografía coherente. Los peregrinos que recorren el circuito ritual hablan de senderos que desaparecen y vuelven a surgir entre un paso y el siguiente. Rocas que son sólidas durante una hora y que al cabo de un rato ya no están. Las fotografías tomadas en los lagos raramente coinciden con lo que los testigos aseguran haber visto en el momento de capturarlas. El sonido viaja de manera extraña, llegando tarde, distorsionado o simplemente sin llegar. Incluso el silencio parece tener capas, repleto de ecos que nunca se disipan del todo. Los monjes sostienen que esto es completamente intencional. Los lagos no se limitan a observar, ponen a prueba. Distorsionan la percepción para determinar si quienes los visitan merecen conocer lo que se encuentra más allá. La mayoría de las personas fracasan sin siquiera saber que estaban siendo evaluadas. La geometría imposible. Desde la distancia, el monte Kyash no tiene un aspecto natural, a diferencia de todas las demás cumbres del Himalaya, moldeadas por violentas colisiones tectónicas y esculpidas asimétricamente por glaciares a lo largo de millones de años. Kyash se eleva con una simetría casi perfecta. 4 caras escarpadas descienden con precisión hacia los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Los bordes son limpios y regulares, de una manera que no debería existir en la naturaleza. Los geólogos que han estudiado esta formación reconocen que,
Si bien las cumbres piramidales no son algo inaudito, la combinación de la simetría bilateral casi perfecta de Kyash, su orientación cardinal tan precisa y su notable conservación a lo largo de millones de años lo ubican en una categoría que la escultura glacial convencional tiene serias dificultades para explicar del todo. El maestro Chen desplegó un mapa sobre el suelo del monasterio y trazó líneas que parecía conocer de memoria. El punto de anclaje no fue elegido al azar, dijo. Observen. Dibujó una línea desde Kash hasta la gran pirámide de Giza. Extendiéndola aún más, pasaba directamente por Stonehenge. Una segunda línea conectaba Kash con la isla de Pascua. Una tercera se dirigía hacia Angkor Wat, en Camboya. Una cuarta hacia la antigua ciudad de Petra, en Jordania. Una quinta se extendía hasta el sitio megalítico de Tiahuanaco, en Bolivia. Estas alineaciones han sido calculadas de manera independiente por investigadores que trabajan en arqueoastronomía y geometría sagrada. Carl Monk, un investigador que dedicó décadas al análisis de las relaciones matemáticas entre sitios de monumentos antiguos, documentó varias de estas alineaciones a comienzos de los años 90. Independientemente de lo que uno piense sobre su marco teórico general, las relaciones geométricas en sí mismas son medibles y reales. La probabilidad de que estas alineaciones se produzcan por puro azar sobre la superficie de una esfera ha sido calculada por múltiples investigadores en cifras que oscilan entre 1 en varios millones y 1 en varios miles de millones, según los criterios de precisión aplicados. La postura del maestro Chen es inequívoca. Quienes construyeron estos lugares comprendían la red energética de la Tierra. Posicionaron los monumentos en puntos de intersección. Kash era el centro, el punto de control, la estructura que permite que todos los demás sitios funcionen, la sala de los registros. El maestro Chen guardó la revelación más inquietante para el final. El monasterio se había quedado en silencio para entonces. Los demás monjes habían ido abandonando la sala uno a uno, como si ya supieran lo que estaba por venir y no quisieran estar presentes en el momento en que fuera pronunciado en voz alta. A través de la ventana, las nubes se acumulaban sobre las cumbres distantes. El viento sacudía los antiguos postigos de madera. Cuando el maestro Chen volvió a hablar, su voz apenas superaba un susurro. Los textos hablan de una cámara, dijo, profundamente bajo la montaña, no una tumba, no una bóveda de tesoros, sino algo completamente distinto. Él la llamó la sala de los registros. Según los manuscritos antiguos, esa cámara contiene conocimiento que precede a la civilización humana por decenas de miles de años, documentación sobre los orígenes de la humanidad. No se trata de teorías evolutivas ni de mitologías sobre la creación, sino de registros auténticos sobre lo que somos y de dónde venimos. Registros que contradicen todo lo que el consenso histórico ha construido. La idea de una sala de archivos subterránea no es exclusiva de la tradición de Kyash. Edgar Cayce, el médium estadounidense cuyos diagnósticos médicos fueron investigados por facultativos de la Universidad Johns Hopkins durante la década de los 30, describió repetidamente una sala de archivos enterrada bajo la Esfinge de Giza que contenía documentación sobre la civilización atlante. Las tablas de Esmeralda, antiguos textos alquímicos atribuidos a Hermes Trismegisto y referenciados por Newton en sus manuscritos privados no publicados, describen cámaras ocultas bajo montañas sagradas que albergan la historia completa de la civilización prehumana. El libro de Enoc, un texto religioso judío citado directamente en el Nuevo Testamento y hallado entre los manuscritos del Mar Muerto, describe a seres angélicos preservando conocimiento bajo montañas en tablillas, que permanecerán ocultas hasta que llegue el momento adecuado.
El maestro Chen no está solo en lo que afirman los textos encontrados bajo su monasterio. Según los manuscritos de Kailash, esa cámara contiene información sobre capacidades e historias que han sido deliberadamente suprimidas. Y lo más inquietante de todo, descripciones detalladas de lo que está por venir. Los textos denominan a esos eventos la transición, una transformación tan profunda de la existencia humana, que el mundo que la siga será irreconocible respecto al que la precedió. Los textos lo llaman la semilla del próximo mundo. El maestro Chen confesó que no comprende del todo el significado de esa expresión, pero los textos son claros en que ese conocimiento todavía no está destinado a la humanidad. Cada mecanismo de defensa que despliega la montaña, cada fenómeno que ha desorientado, envejecido, aterrorizado y acabado con quienes se acercaron, todo ello existe para garantizar que la sala de archivos permanezca sellada hasta que llegue el momento oportuno. Formulamos la pregunta inevitable: ¿cuándo llegaría ese momento? ¿Cómo sabría la humanidad que estaba lista? La expresión del maestro Chen cambió. Por primera vez durante la conversación, algo parecido a un temor genuino cruzó su rostro. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Nosotros no elegiremos, dijo en voz baja. La montaña elegirá. Siempre lo ha hecho. Todo está conectado. Para 4 grandes religiones mundiales, el monte Kyash representa el centro del universo. Los hindúes creen que Shiva permanece en meditación eterna en su cima, y la montaña se identifica con el monte Meru, el eje cósmico alrededor del cual gira la creación. El Rig Veda, uno de los textos religiosos más antiguos que existen, menciona a Meru como el punto de origen de toda la creación. Los budistas tibetanos identifican Kyash con el mandala de Chakrasambhara, una deidad vinculada a los estados más elevados de conciencia iluminada. Los jainistas lo consideran el lugar donde su primer Tirthankara, Rishabhadeva, alcanzó la liberación. La religión Bon, la tradición espiritual autóctona del Tíbet que precede al budismo en miles de años, considera Kailash como la sede de todo el poder espiritual del mundo conocido. 4 credos completamente distintos, arraigados en tradiciones culturales y lingüísticas separadas, desarrollados de forma independiente a lo largo de milenios, llegaron a la misma conclusión sobre la misma montaña. Ese nivel de convergencia entre tradiciones no relacionadas es algo que los arqueólogos especializados en la distribución de sitios sagrados toman en serio como evidencia de una comprensión compartida muy antigua. 4 de los grandes ríos de Asia tienen su origen en la región que rodea Kyash: el Indo, el Sutlej, el Brahmaputra y el Karnali. En conjunto, estos ríos sostienen casi la mitad del suministro de agua de la humanidad. Solo el Indo sustenta a aproximadamente 300 millones de personas en Pakistán, India y Afganistán. La cuenca del Brahmaputra alberga uno de los ecosistemas fluviales con mayor biodiversidad del planeta. Los monjes afirman que esto no es ninguna coincidencia geográfica. El monte se ubica justo en el punto hidrológico central del continente, alimentando deliberadamente la vida en todo el planeta, mientras custodia bajo su superficie el conocimiento capaz de terminar con ella. Todo está conectado. Las distorsiones temporales que envejecen a los escaladores décadas enteras. El campo psicológico que convierte a los mejores alpinistas del mundo en personas dominadas por el pánico. Los fallos tecnológicos que inutilizan cada herramienta de navegación en la que los seres humanos confían. Los 2 lagos que vigilan todo lo que se aproxima. La geometría imposible que sugiere una construcción deliberada y no un accidente geológico. La alineación con Giza, Stonehenge, la isla de Pascua, Angkor y Petra. Y bajo todo eso,
una cámara que contiene conocimiento sobre los orígenes de la humanidad y su destino, al cual aún no tenemos permitido acceder. El Monte Caos ha permanecido inmóvil durante milenios mientras los gobiernos restringen el acceso, los escaladores huyen aterrorizados y los científicos documentan fenómenos que no logran explicar. Ahora, los monjes que han guardado estos secretos durante más de 1000 años han roto finalmente su silencio. Confirman que la montaña no es natural. Confirman que aún está activa y confirman que algo enterrado bajo ella cambiará completamente nuestra comprensión de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. La pregunta no es si les crees o no. La pregunta es qué sucederá cuando la montaña decida que la humanidad está por fin lista. Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo. Y si este video te mantuvo viendo hasta el final, dale like y suscríbete de inmediato. Vamos a adentrarnos aún más en el conocimiento prohibido que las fuentes convencionales no se atreven a tocar. El próximo video revela lo que descubrimos al investigar las alineaciones geométricas que el maestro Chen nos mostró, y los resultados nos sorprendieron incluso a nosotros.